Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que este alargamiento de la cuarentena les esté cayendo lo mejor posible. Sé que para todos es bien complicado, entonces bueno, pues deseo que no se encuentren en una circunstancia compleja. Y bueno, cualquier cosa saben que pueden hacérmelo saber y la UBA y yo encontraremos la forma de apoyar. Bueno, vamos a ver en este momento un tutorial que tenía ganas de darles hace un rato que tiene que ver con nociones básicas de encuadre y composición. Como ya hemos ido avanzando bastante en el manejo de un dispositivo óptico que nos ayude a captar imágenes, creo que empieza a ser tiempo de empezar a educar el ojo y la mirada para ir tras ciertas convenciones que en fotografía les hemos llamado códigos visuales para el encuadre y la composición. Entonces, lo primero que hay que entender cuando tratamos de hablar de estos dos conceptos es la diferencia entre ambos. El encuadre es la posición que adopta el fotógrafo para capturar la imagen. Es decir, puede haber un encuadre que maneje un ángulo cenital totalmente con la cámara arriba, puede haber un encuadre con la cámara completamente abajo o frontal o lateral. Puede haber un encuadre picado, un encuadre contrapicado. Es decir, el encuadre incluye todas estas maneras de posicionarme y cuando yo veo una fotografía lo que veo es justamente la posición de los ojos del fotógrafo, ¿no? Desde dónde miró para poder hacer esa imagen. Eso es el encuadre, es el lugar que ocupo para hacer la foto. La composición en cuadro, en cambio, es un concepto un poquito más complejo porque involucra la posición de los elementos dentro del cuadro de la imagen, es decir, todo aquello que está dentro de mi imagen, que va a ser parte de mi imagen de esquina a esquina, y para eso quiero enseñarles esta imagen. Todo este cuadro incluye lo que va a ser compuesto. Entonces, los elementos que yo estoy metiendo dentro de mi imagen van desde esquina a esquina, ¿no? Y van de una dirección a otra. Y aquí faltaría también de arriba a abajo. Es decir, toda la imagen, todo el cuadro que va a resultar la imagen es responsabilidad del fotógrafo. Ahí radica cómo es que el fotógrafo está acomodando los elementos dentro del cuadro. Esto es bien interesante porque tanto la posición del fotógrafo como lo que está delante de él y va a ser parte de la imagen están en una sinergia siempre. Es muy importante entender como en términos incluso corporales estas dos dimensiones, ¿no? ¿Dónde estoy y qué es lo que veo? Entonces, desde ahí es de donde puedo empezar a pensar el encuadre y la composición. Entonces, para nosotros poder empezar a encuadrar, tenemos que pensar de dónde vienen las nociones de encuadre. Y las nociones de encuadre vienen de lo que la fotografía le heredó eh, a la pintura. Entonces, digamos que el encuadre es la parte más mecánica de la fotografía, pero la composición es la parte más artística de la fotografía, es decir, nosotros al encuadrar estamos haciendo uso tanto de la tecnología con la que vamos a hacer la foto como de la tecnología de nuestro cuerpo para poder movernos. En cambio, cuando estamos componiendo, lo que estamos haciendo es el uso de la tecnología de la mirada, es decir, cómo acomodo los elementos que tengo enfrente. Entonces, a la pintura nosotros le heredamos la noción de la proporción áurea, que dice que en la naturaleza y en el mundo hay un ordenamiento que hace que todo lo que existe entre en relación y en una proporción que muchas veces es
mágica a la vista y matemática en su proceso, es decir, responde a una constante que se va repitiendo y que nos deja ver el ordenamiento del mundo en cosas tan simples como un árbol. Cómo es que crecen las ramas de un árbol nos deja ver que ahí hay un orden que además está medido matemáticamente y responde a algo que se llama secuencia de Fibonacci. Les encargo mucho que vayan a Google y que le pregunten qué es la secuencia de Fibonacci, cuál es la secuencia de Fibonacci. Van a ver que es esta secuencia que va sumando el número anterior con el siguiente y va generando un ordenamiento que a lo que más se parece es a la espiral de una caracola. Entonces, para nosotros en fotografía eso ha sido importante porque esta espiral de caracola se dibujó por primera vez en un rectángulo perfecto. Este rectángulo perfecto es exactamente la forma que tuvo la fotografía en su origen. Fue en este formato rectangular que la fotografía encontró su lugar de composición predilecto y eso tuvo su razón de ser en la proporción áurea, que es esta que presentamos aquí. Justamente el rectángulo perfecto puede ubicar estas composiciones de caracol, pero también puede partirse en proporciones equivalentes como son los tercios, porque es un rectángulo perfecto, entonces todos los rectángulos que caben dentro también lo son. Y estos puntos tienen intersecciones. Entonces aquí lo importante es entender la relación de las intersecciones con la proporción áurea. Vamos a hacer un ejemplo de proporción áurea y cómo es que se relaciona con las intersecciones de esto que llamamos también regla de tercios. La división del rectángulo perfecto en 9 rectángulos tiene que ver con partir la imagen en 3 tercios por lado. Entonces, esa partición de tercios nos da estos puntos de intersección. Vamos a ver primero un ejemplo de imagen que adopta la proporción áurea y que justo nos presenta una composición que tiene que ver con lo que acabamos de comentar sobre la herencia que nos dejó lo pictórico. Entonces hay una proporción áurea porque estamos viendo profundidad, estamos viendo volumen y estamos viendo cómo toda la imagen va a desembocar en un punto que se asemeja mucho a este tipo de composición, ¿no? Es aquí donde el ojo está centrando su atención. Vamos a ver entonces cómo acciona una regla de tercios. La regla de tercios acciona de maneras muy similares y hace caso a los puntos en donde se están intersectando los tercios por lado. Entonces, a lo que nosotros tenemos que hacer caso cuando estamos utilizando una composición basada en una regla como la proporción áurea o la regla de tercios es entender a qué responden en el cerebro de quien las ve. Y esto tiene que ver con la manera en la que los occidentales estamos acostumbrados a leer los textos, que siempre es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ustedes saben que los orientales, por ejemplo, lo hacen a la inversa, de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Esta noción de lectura se aplica hacia todo lo que vemos en el mundo, no solo los textos, sino también las imágenes. Entonces nosotros vamos siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es decir, nuestra lectura siempre es en una especie de zigzag, lo cual impide al cerebro posicionarse con mucha atención en las zonas centrales, tanto de los textos como de las imágenes. Entonces lo que hacemos es partir siempre de la izquierda y de ahí vamos partiendo en la atención hacia la derecha. No nos damos cuenta de esto porque sucede demasiado rápido en el cerebro. Entonces nosotros simplemente ya pareciera que de un solo golpe leemos toda la imagen, pero no es así. Un ejemplo de esto simpático también es lo que pasa con las computadoras. Las computadoras también leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo y hacen una especie de escaneo en línea que justamente se asemeja a nuestra manera de lectura. Eso es lo que produce que nuestra atención se fije específicamente en donde están estacionándose los puntos de intersección de esta división de tercios. Entonces, cuando estamos hablando de un encuadre horizontal, los puntos importantes que nos van a interesar en la composición son justo los que están
planteados horizontalmente, y cuando estamos trabajando en términos de encuadre vertical, nuestros puntos de interés se van a centrar verticalmente. Entonces, importante, de nuestra regla de tercios, lo interesante es encontrar los puntos de intersección porque es la manera en la que leemos las imágenes los humanos occidentales, sobre todo, y también encontrar cómo es que la proporción áurea de la espiral de la caracola, que responde a la secuencia de Fibonacci por tratarse de un rectángulo perfecto, nos ayuda a componer imágenes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo es que en ciertas imágenes la proporción áurea está encontrando una rítmica, es decir, vamos, 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 y de pronto tenemos una dirección. El hecho de que la dirección se coloque en un extremo del cuadro, de la imagen, hace que de alguna manera la proporción áurea esté operando, porque aquí está el centro de interés. Hay mucha repetición, pero el centro de interés es donde hay una inflexión y hay un deslizamiento de la dirección de los elementos de la imagen. Otro elemento importante cuando estamos trabajando en cuadricomposición y ya de alguna forma dominamos la regla de tercios y dominamos la proporción áurea, podemos empezar a hacer combinaciones con otros códigos visuales, por ejemplo, la búsqueda del horizonte. La búsqueda del horizonte es mayormente usada cuando nosotros hacemos paisajes. Es específicamente la herramienta con la que nosotros componemos un paisaje. Primero ubicamos dónde está el horizonte y a partir de ahí sabemos si queremos más parte superior o más parte inferior, pero ya estamos estableciendo dónde la gravedad deja su huella, dónde se establece el piso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También vemos aquí cómo es que ya la regla de tercios está operando. Es decir, si nosotros partimos en 3/3 esta imagen, vamos a encontrar que el árbol que está siendo protagónico en la imagen ya está ubicado en uno de los puntos de intersección. Es decir, no está centrado. Otro ejemplo puede ser la composición a partir de la búsqueda de diagonales, un poco ya lo estuvimos viendo cuando hacíamos fotografía de arquitectura, pero además estamos ya componiendo en estos espacios que son las líneas de tercios y los espacios de intersección. En este caso, probablemente el punto de intersección con la regla de tercios en esta imagen cayera en los pies del sujeto, pero también tiene cierta proporción áurea porque hay una diagonal que continúa, ¿no? Este centro de interés aquí y que se despliega como en la espiral con esta diagonal. Es decir, ni la composición ni el encuadre son factores que podamos tomar de manera literal. Siempre son elementos que van a estar respondiendo a cómo acomodo yo los elementos de la realidad, pero también cómo es que mi construcción subjetiva de la imagen que estoy viendo también va a ayudar a que la imagen se complete. Es decir, yo puedo hacer una composición muy bien fundamentada como está aquí, ¿no? En donde la proporción áurea está operando perfectamente, ¿no? Y no está operando la regla de tercios, sin embargo, no era esa mi intención, sino era nada más trabajar con la proporción áurea. Entonces, el espectador no le va a llegar esta composición por regla de tercios, pero le llegará la proporción áurea. Entonces, ese nivel de subjetividad de qué utilizo acá, qué utilizo allá, es lo que está siempre dándole riqueza a la imagen, ¿no? Si no, siempre veríamos imágenes compuestas igualitas, pero no, aquí es donde estoy poniendo la caracola, porque ojo, la caracola no nada más, digamos, opera en este lado, opera también en este lado, y opera también en este lado, y opera también en este lado. Es decir, no siempre es hacia abajo. Entonces también la proporción ahora yo la puedo utilizar en todos estos elementos. Aquí sí que está operando la regla de tercios, ¿no? Y es muy, digamos, favorable porque no solamente está clarísimo cuál es el centro de interés por la vía lumínica, sino también por la composición. Ahora, ya vimos proporción áurea, ya vimos regla de tercios, ya vimos un poco de repetición de elementos y cómo darle una dirección, pero ahorita vamos a volver a eso para lograr composición áurea.
Ahora vamos con otro elemento que es el espacio negativo. El espacio negativo es un código visual que se utiliza para darle prioridad al centro de interés. Existe espacio negativo cuando el centro de interés es proporcionalmente mucho menor al resto del cuadro, pero no hay información en el resto del cuadro relevante que compita con el centro de interés. Aquí hay otro ejemplo que puede darnos claridad sobre este punto. Todo este espacio le llamamos espacio negativo porque es fundamental que exista para darle prioridad a este pequeño sujeto que está en comunicación además con el Sol. Es decir, para darle protagonismo a un objeto pequeño o sujeto pequeño, a veces necesitamos un gran espacio vacío aparentemente. Por eso se le llama negativo, porque no tiene información. Sin embargo, esa falta de información se convierte en información cuando le da apoyo a otro objeto, ¿no? Entonces, esta y esta estarían operando bajo la misma circunstancia de espacio negativo. Otro código visual que quería presentarles es el de la repetición. Encontrar patrones en la realidad suele ser como muy interesante porque se vuelven como pedacitos de composición que ya estaban ahí y que yo solamente fui a cazarlos. Entonces es interesante ver cómo dentro de lo igual puede haber algo que resalte porque cambia de dirección o porque ocurre la mirada hacia la cámara, como en el caso de estos patitos, en donde sí todos son iguales y todos están manteniendo el patrón y la repetición, pero hay uno que está mirando hacia la cámara y que además está en punto áureo. Entonces, evidentemente yo, aunque vea todos los patitos alrededor, el que veo más es al que está mirando a la cámara. Entonces, esto también funciona. Entonces, ¿qué tal si en algo que está repetido de pronto uno sale de tono, ¿no? Ese tipo de búsqueda es el que me interesa y es el que opera en el espacio negativo. Por último, vamos a trabajar otro código visual que ya ustedes estuvieron utilizando y que nada más quisiera como resaltar. No es parte del ejercicio que quiero dejarles ahora, pero sí quisiera resaltarlo. Entonces es la búsqueda de la perspectiva y la profundidad, que es encontrar las líneas que al prolongarse y converger por la manera en la que acomodo la cámara, que casi siempre es en picada, en contrapicada o en diagonal, se prolonguen las líneas y hagan que la imagen, aunque sea bidimensional, se vuelva mucho más profunda y adquiera volumen. Ese volumen y esa profundidad tiene que ver con buscar justamente estas líneas de convergencia. Entonces, este tipo de herramienta es muy útil cuando nosotros queremos hablar de espacio prolongado, de profundidad de espacio, cuando queremos hablar de perspectiva de tamaños, por ejemplo, qué está adelante, qué está atrás, qué es lo que pasa con las dimensiones y las proporciones dentro de una imagen en donde se está jugando con la perspectiva. Entonces, bueno, perspectiva, encuadre a partir de, perdón, composición áurea, composición a partir de regla de tercios, espacio negativo, búsqueda de patrón, son los 5 códigos visuales que acabamos de ver. Entonces, lo que me gustaría ahora es un ejercicio en donde dejemos operar de nuevo esta estrategia de la búsqueda de las líneas y las diagonales, ahora con toda la intención de buscar perspectiva y profundidad. Entonces, una foto donde se aplique la búsqueda de líneas que converjan en un espacio para generar profundidad y perspectiva. Otra foto donde apliquemos el espacio negativo. Otra foto donde apliquemos la proporción áurea. Otra foto donde apliquemos la regla de tercios y una foto más donde apliquemos la búsqueda del horizonte. ¿Sí? Entonces vamos a tener una foto muy probablemente de paisaje, una foto muy probablemente de arquitectura, una foto muy probablemente de objetos de la casa. Quizá podemos tener un retrato por ahí, ¿no? Recordemos que para la regla de tercios el retrato es fantástico.
¿no? Y bueno, algún espacio negativo quizá mirando al cielo o quizá mirando hacia alguna pared en donde haya algún elemento que combine con un gran espacio vacío aparentemente. Bueno, este fue el tutorial básico sobre composición y encuadre. Vimos 5 códigos visuales. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.